Para cerrar este conversatorio tenemos al ingeniero agrónomo Walter Ruiz Valverde, quien fue profesor o es profesor, ahí me aclara después de don Walter, 15 años profesor de la Facultad de Agronomía de la UCR. Don Walter estará hablando sobre el contexto y la problemática y también, digamos, sobre algunos cuestionamientos alrededor de la institucionalidad. Muchísimas gracias y me uno al agradecimiento a don Rodrigo por su presencia aquí. Buenas noches a los queridos colegas y estimadas y estimados colegas. La primera pregunta tiene que ver con el CNP y el programa de abastecimiento institucional. Durante la campaña a la que ha sido sometido el CNP y este programa de abastecimiento institucional, se encuentran tintes de desinformación, parcialidad y no hay duda que hay magnificaciones que esconden realidades y esconden intereses. El Colegio de Ingenieros Agrónomos sostiene, con respecto a este programa, que es un instrumento de apoyo a la comercialización de los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios nacionales, destacado por la misma FAO de las Naciones Unidas como instrumento visionario del Estado costarricense. Dirigido a los grupos productivos agropecuarios más vulnerables de la economía local, ha permitido que actividades productivas no desaparecieran y no tuvieran que competir en condiciones desiguales. El caso más revelador y palpable es el frijol. Si el programa PAI no hubiese operado, comprando a precios justos, ya esta actividad productiva hubiera desaparecido en el país. Significa un mercado anual de alrededor de 190 millones de colones y en el 2021 el CNP cubrió de este programa el 57% de esos 190 millones de colones. En el 2014 solo se cubría el 17%, o sea que ha ido creciendo en los últimos años. Esos indicadores demuestran un gran esfuerzo por cumplir la misión del CNP de ponerlo al servicio de muchas organizaciones de productores, microempresas agropecuarias y productores independientes. En los últimos años se han incorporado 133 agroempresas que conforman con otras incorporadas antes de 2018 una cartera de unos 300 proveedores y unos 30.000 familias beneficiadas totales. El mercado institucional es un jugoso negocio que irrita a algunos sectores empresariales, políticos y mediáticos para que no esté en manos del Estado. Mucho de esto se ataca sin contemplaciones al CNP como información parcial, interesada y poco balanceada. Sacarle el juego al CNP provocará exclusión, pérdida de empleos y deterioro socioeconómico rural. ¿Cuál es su posición, don Rodrigo, y compromiso respecto al Consejo Nacional de Producción y el resguardo de este mercado cautivo que apoya la producción nacional del pequeño productor? ¿Valoraría usted excluir de la regla fiscal a las partidas de compras y ventas que hace el PAI para evitar una solapada privatización de este programa sin cambio en la ley del CNP? Gracias, don Rodrigo. Muchas gracias, don Walter. Vea, yo tengo un poquillo de experiencia en el tema de la satanización de parte de algunos medios de información en Costa Rica. Entonces, siento alguna simpatía con el CNP también. A mí me encanta la ley del CNP, me gusta. Tiene elementos que hubieran permitido, si bien manejado, estabilizar el precio de los insumos, manejar mucho mejor el precio de los productos ya agropecuarios. Yo el problema que tengo con el PAI es que si la información que tengo es correcta, que no la sé, es que ¿cuánto es? El 60% de los contratos lo tienen 10 proveedores, incluyendo un 20% de un hermano de un señor diputado de la República. Si eso es cierto, a mí me parece, y hay que investigarlo mejor porque es la información que yo tengo, que el PAI no está cumpliendo la misión y que hay que devolverle el PAI a los agricultores pequeños, no a los intermediarios. Y es una pregunta empírica, hay que analizarlo. Además, hay acusaciones serias de los sobreprecios, de la mala calidad, hay acusaciones serias de que mucho del frijol es contrabandeado, etc. Entonces, para ser muy concreto, don Walter, porque a mí me gusta hablar claro, me encantan las funciones del CNP.
tengo preguntas sobre el desempeño real del CNP y si estos números que a mí me han dado son ciertos, hay que corregirlo. Y entonces tenemos que pensar cómo vamos a reinventar al CNP con nueva gestión bajo la ley. La ley del CNP es una buena ley. El CNP tenía cámaras frigoríficas, estabilizaba el precio del pescado, hacía cosas, los estancos. Acuérdense cuando don Rafael Ángel Calderón firmó, ¿cómo se llamaba? Aquel programa con el Banco Mundial, PASA. No, PASA. El programa de ajuste estructural del sector agropecuario, que quería cooperativizar los estancos, un montón de cosas, y vino don José María Figueres Olsen y dijo, no, el PASA no pasa. Y entonces desarmaron al aparato sin construir el reemplazo. Entonces, el CNP es un tema de análisis, pero de análisis verdadero, sin ideología, y sin satanización de ciertos medios que probablemente hayan sido influenciados por intereses muy grandes. Pero en este momento yo creo que falta la evidencia para tomar la decisión, como diría don Roberto, correcta, aunque implique una bronca. Muchas gracias, don Rodrigo. Quería informarle también que dentro de lo que el CNP vende a los comedores escolares y a las cárceles, hospitales, hay cosas como el atún. Sí, señor. Hay cosas que no producen los agricultores, pero en la cesta que requieren esos comedores, pues tienen que comprarle a grandes intermediarios. En todo caso, voy a hacer la segunda pregunta que es relacionada con el CNP, don Rodrigo. Es el tema de la FANAL. La FANAL tiene ventas anuales superiores a 30.000 millones de colones. Es el motor de financiamiento del Consejo Nacional de Producción. En el año 2019, de las utilidades de las ventas de la FANAL, se transfirieron al CNP 4.412 millones de colones. Además de producir y vender licores, que eso es lo menos importante, cumple con una función estratégica nacional, dotar de alcohol a todo el sistema hospitalario y de salud pública a precio de costo. Sumado a lo anterior, transfiere al Estado, dicho Estado como Ministerio de Hacienda, IFAM, INDER y Municipalidad de Grecia, una materia de impuestos que permite financiar innumerables programas sociales y deportivos. Para el 2019, este monto de tributo alcanzó 11.058 millones de colones. Se le achacan deudas acumuladas desde hace 20 años, derivadas de tributos no cancelados al fisco y a las instituciones públicas. Superior a los 25.000 millones de colones, y en realidad es una controversia que existe entre el CNP y esas entidades públicas. En base a que la fórmula de cálculo, de la base de cálculo de ese impuesto, no está todavía fijada y está en los tribunales de justicia. Pero lo que parece real es que existen voluntades e iniciativas o deseos de entregar, concesionar o vender la FANAL ante esto. La FANAL genera en impuestos casi el valor del avalúo que tiene la fábrica de licores. Lo que produce en impuestos un año casi que es el valor de lo que se podría vender la FANAL sin el monopolio. ¿Cuál es su posición de fortalecerla, concesionarla o venderla? ¿Cómo me compensaría los beneficios apuntados de los alcances que acarrea este desmonte de la FANAL? ¿Y quién asumiría las deudas acumuladas si es que persisten considerados como tales las deudas de la FANAL con el fisco y otras instituciones? Gracias. Gracias, don Walter. Vea, ahí usted está dando una serie de números muy interesantes. Si alguien dice que el valor de la FANAL es un año de impuestos, un mentiroso, un irresponsable o no sabe nada de finanzas. Así de fácil. Entonces, habría que verificar cuál es el valor de la FANAL. Uno, porque usted sabe que en finanzas, cuando uno vende una empresa, lo que hay es la evaluación de los flujos futuros de utilidades, y las utilidades vienen después de los impuestos. Entonces, es imposible, financieramente hablando, que la FANAL alguien la evalúe, a menos de que alguien se la quiera comprar muy barata, al valor de un año de impuestos. Volvemos a lo mismo. El gran problema que yo tengo con FANAL es el mismo con el CNP. FANAL no ha cerrado ni presentado estados financieros en ¿cuántos años, don Walter? No ha podido cerrar su balance de situación. ¿Cómo tenemos los costarricenses una empresa
que no puede cerrar su balance de situación por años. Yo no sé si hay que venderla. Yo no sé cuál es la mejor manera porque no tengo ni siquiera la información básica. Lo que hay que hacer es buscar a los responsables y llamarlos a pedir cuentas, pero en este país eso es muy escaso. Entonces usted me está haciendo una pregunta muy buena, una pregunta específica, donde si uno toma los valores que usted da como ciertos, obviamente no tiene ningún sentido. Pero a mí me parece prudente y razonable verificar esos valores porque no existe una base sólida de los números que usted está dando, precisamente porque FANAL no ha cerrado sus estados financieros, no hay claridad de las deudas con el fisco, por lo tanto no hay claridad de cuánto generó o no generó, no hay claridad de cuáles son las transferencias netas con el CNP, y ahí podría haber una fiesta muy grande en estos momentos. Y la responsabilidad del gobierno y del Estado costarricense es ir a ver qué hay ahí. Y no sabemos, desafortunadamente. Es muy triste. Gracias, don Walter. Don Rodrigo, gracias a usted. La última es una pregunta, bueno, son dos preguntas más. Una es otra pregunta muy relacionada a lo que hablaba mi compañero que me antecedió con respecto a seguridad alimentaria. Ante las crisis recurrentes, toma importancia sustancial la producción local. Desmontar la base productiva parecería un acto de irresponsabilidad e insensatez política en estos momentos. Nos haría depender de los mercados externos, casi siempre residuales y especulativos. La disyuntiva de los instrumentos de apoyo, especialmente arancelarios, ya feneció en el 2020 y en el 2025 terminan de fenecer. No tenemos protección arancelaria. Los precios del grano importado arruinan al productor local, las industrias se decantan por el grano importado. Hay frigoleros, hoy los frigoleros, solo tienen la garantía de compra del CNP, pero si el país no puede absorber toda la cosecha nacional, van a tener pérdidas. Señor candidato, nosotros proponemos aprobar una ley que retome el incentivo para la compra de la industria y comerciantes al frijol local, al grano local. Esto es la formulación de un escudo fiscal para incentivar la deducción del impuesto de la renta a aquellas empresas que compren granos locales, aplicando los mismos criterios de proporción de contingentes arancelarios en las compras locales. O sea, tener un incentivo fiscal a aquellos que compren grano nacional. Este incentivo se basaría en el diferencial entre el precio justo que se paga localmente, el precio del productor y el precio CIF. ¿Y el precio qué, perdón? Precio CIF, Okay. precio de importación. La pregunta es, ¿estaría usted dispuesto a valorar y apoyar este tipo de mecanismo de legislación? ¿Qué prioridad le da usted al balance de producción local versus la dependencia de los mercados externos en temas tan sensibles como los productos de alimentación básica de la población? Vea, perdón, don Walter, me disparé. Terminamos. Muchas gracias. Mire, la estafa que le hicieron al sector productivo nacional ocurrió en los años 90, para ser francos. Empecemos, Rafael Ángel Calderón Fournier hizo un pacto de libre comercio con México, fue el primero. Después José María Figueres nombró a un ministro de Agricultura que desmanteló el sistema, dejó de dar asistencia técnica, sacaron a los bancos de dar financiamiento. Liberación Nacional después entró en el Tratado de Libre Comercio y dijo, todo el mundo va a andar en motocicleta, pero la idea, en motocicleta BMW era, o en, no sé, o en carros BMW, y entonces le dicen al sector productivo nacional, vaya compita, pero le quitaron todas las herramientas para competir y le amarraron las manos. Eso está clarísimo. Y este deterioro que viene ahora, o que estamos viendo ahora, es producto de ese legado. Entonces, el tema no es una curita sobre los frijoles o los granos. Ya nadie se hace rico tapando frijoles, y menos en ladera. Aquí hay fitotecnistas que van a decir que nadie va a salir de la pobreza, ni siquiera vivir más o menos bien, tapando o espequeando frijoles. Eso ya olvidémonos. Es el tema del valor agregado. Entonces, en agricultura, a mí lo que me gustaría es conversar sobre el total, no sobre una esquinita que es arroz y frijoles. Está bien, ahí hay, como dice usted, 190 millones de colones, ¿no? El IVA de eso es cualquier cosa en los grandes agregados. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a arreglar el tema de la leche,
cómo vamos a agregar el tema del arroz, cómo vamos a competir con países que tienen muchísimo más recursos que nosotros para afectar al sector azucarero costarricense, donde hay 7,000 familias produciendo azúcar. ¿Qué vamos a hacer con las industrias cárnicas? ¿Ah? ¿Cuántos mataderos hay en Costa Rica que están, que tienen licencia para exportar a China? ¿Por qué no hay más? ¿Por qué el acto nacional no está creciendo? ¿Qué vamos a hacer con los cambios de los precios de los alimentos, los precios de los insumos, los precios de las medicinas veterinarias, los precios de todo? ¿Qué vamos a hacer con la producción, ¿cómo se llama esto?, orgánica, cuando no podemos atraer esos, incluso los venenos que estamos trayendo? Entonces yo le digo, esos 190 millones de pesos no me preocupan. Me preocupan los agricultores que están tapando y espequeando frijoles en una ladera, porque esa gente está condenada a la pobreza y sus hijos e hijas no tienen que hacer eso. Esa es mi concepción. Tenemos que arreglar las cosas grandes primero. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodrigo. La última pregunta era un poquito por cómo se ha desarmado el apoyo al sector agropecuario. En los últimos 25 años, pese a los problemas de apertura comercial que comenzaron con el libre comercio con México, el sector público agropecuario ha sufrido de una disminución de su capacidad de respuesta. Hay disminución abrupta de la planilla de profesionales y técnicos. Sí. Se dio en un gobierno que fue, eso lo llamamos aquí como el tsunami, ¿no? Que es Fue en 94 más o menos, 94, después del 98. 94. Ah, bueno. Don Mario Carvajal, tiene nombre, don Mario Carvajal. Y el quien nombró a Mario Carvajal habrá sido don José María Figueres. No entro en política yo. Qué coincidencia. El PASA, que era el programa para traer recursos para dar respuesta, no pasó. Nadie sabe por qué no pasó y está aprobado. No pasa. El PASA no pasó. Estaciones experimentales destinadas a vivienda y otros usos, como el Alto, Chomogo y Diamantes. Disminución de presupuestos, disminución de crédito en los bancos. No se inscriben nuevas moléculas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo va usted a ayudar al sector agropecuario, don Rodrigo? Don Walter, usted ya dio el diagnóstico. A mí me hace mucha gracia que el programa de gobierno del sector agropecuario de la persona que es mi rival, porque esa es la palabra, en esta contienda política, dice voy a arreglar todas las tortas que me jalé en el pasado. Vamos a obligar a los bancos a dar crédito otra vez, vamos a cambiar el sistema de banca de desarrollo, vamos a apoyar. Bueno, vea, necesitamos una verdadera transformación estructural, no como la del PASA, una verdadera transformación estructural del sector agropecuario, forestal, ambiental y agroindustrial. Ahí está nuestro futuro, en una muy buena parte. Nosotros sabemos que con la transformación estructural de las economías, cada vez menos gente trabaja en agricultura y la agricultura se vuelve más extensiva, más intensiva en capital, más intensiva en tecnología. Piensa en banano, piensa en café, ¿no? Muy intensiva en capital. Y si agregamos valor, todavía más. Y entonces, ahí es donde yo digo, tenemos que hacer esa visión país. El MAC no era un estorbo. Yo no sé por qué a don Mario y a don José María se le ocurrió que el MAC había que deshacerlo de esa manera. Hay temas de el papel del Estado, fitosanitario, zoosanitario, regulaciones, etcétera, que yo no sé, y hay gente hablando de que hay que hacer un ministerio de la producción, un montón de cosas. No, hagamos el MAC como cualquier otro país. Una institución que promueva, pero que haga que la regulación se aplique. Hagamos un verdadero Consejo Nacional de la Producción, no esto que tenemos. Entonces, yo sí no creo en los parches, porque no nos dan lo que necesitamos. Aquí hay un potencial enorme, como decía doña Carolina, hay capital humano para regalar. Los fitotecnistas de Costa Rica en producción bananera
andan por Ecuador y África dando asesoría, ¿o no? Claro. Los ingenieros, yo conozco ingenieros, ¿cómo se llama? Agromecánicos, ingenieros mecánicos especializados en el agro, en Indonesia, en Tailandia, ticos. Don No sé Rodrigo, por qué. unos segundos para ir. Sí. Bueno, entonces, Vamos. muchas gracias, don Walter, ya me pagaron el churuco. Bueno, muchísimas gracias a mis compañeros y a mi compañera por llevar a cabo la labor el día de hoy, por estar aquí como relatores y también por las diferentes acciones que han realizado días atrás para poder sacar adelante la tarea. Contarles tanto a ustedes como a don Rodrigo que hemos tenido una audiencia, un seguimiento en redes de casi 1,100 personas, ¿verdad? Eso es Felicidades. importante, eso quiere decir que había necesidad alrededor de poder empezar a escuchar no solo la problemática, sino también empezar a visualizar propuestas alrededor de lo que es el sector agropecuario, forestal y pecuario y de la institucionalidad que gira alrededor de ellos. Creo que eso es un llamado de atención, ¿verdad?, para lo que pueda venir a futuro, ¿verdad?, en términos de no solo del trabajo que se pueda desarrollar a nivel de un ejecutivo, sino también a nivel de un legislativo y de la institucionalidad, en términos de que la ciudadanía tiene una necesidad también de ver qué va a pasar con estos sectores, ¿verdad? Claro. Creo que eso realmente es impresionante, el poder ver la cantidad de personas que han estado a lo largo de estos minutos, ¿verdad?, siguiéndonos y tal vez muy probablemente teniendo también otras interrogantes e inquietudes. Bien, creo que en términos generales, mis compañeros y mi compañera pues han planteado una pincelada realmente, ¿verdad? El sector agropecuario, forestal y ambiental es diverso, es complejo, ha estado también en abandono por muchos años, ha estado, como usted lo menciona, ¿verdad?, con diferentes curitas, diferentes parches por diferentes gobiernos, a lo largo de diferentes gobiernos. Y como usted lo menciona a través del eslogan de su campaña, pues hay que comerse la bronca, ¿verdad? Y yo le sumaría también hay que ponerse la camiseta y dejársela puesta. Lo mismo. ¿Verdad? Creo que eso es importante, ¿verdad? Independientemente de lo que pueda suceder, en su caso, ¿verdad?, en el 3 de abril, ¿verdad?, de lo que decidan los y las costarricenses, yo creo que también hay una responsabilidad alrededor de la fracción legislativa, lo cual me complace mucho también que puedan estar presentes y eso quiere decir también que hay un interés sobre la posibilidad de empezar a dar respuestas más permanentes y más sostenibles a estos sectores. Le cedo unos minutos, unos 3 minutos para que pueda darnos un mensaje y si quiere profundizar alguno de los temas, pues también puede aprovechar. No, primero que todo, muchísimas gracias, de veras, ha sido un honor. Yo no me hubiera podido brincar o no venir a esta conversación en buena conciencia. ¿Por qué? Porque es un sector importantísimo para el país. Ustedes son profesionales de altísimo nivel y a mí no solo me interesa compartir lo que yo pienso, sino en sus preguntas uno entiende por dónde va los temas de preocupación de este grupo tan distinguido de profesionales. Fue un honor y un placer. Yo creo que todos nosotros sabemos que nuestro país está en una situación crítica. No hace falta insistir en eso. Que lo que está amenazado no solo es el tipo de cambio, la tasa de interés y el déficit fiscal, es la existencia misma de nuestra democracia, de nuestro sistema de vida y del país que le vamos a dejar a nuestros hijos, nietos, sobrinos, sobrinas, y el legado histórico de la generación nuestra. Eso es lo que está en juego. Piensen en la generación de 1856, lo que evoca valentía, patriotismo. Piensen en la generación de 1948, evoca seguridad social, una revolución que terminó con la abolición del ejército, democracia, libertad, etc. ¿Qué vamos a evocar nosotros? La generación que hipotecó el futuro del país, donde hoy cualquier niña o niño que nazca en Costa Rica ya no viene con el bollo de pan debajo del brazo, sino que viene con un pagaré firmado. Debo $12,000 en dólares y a una tasa de interés altísima.
nosotros queremos ser recordados como la generación que estafó intergeneracionalmente a los que vienen detrás y que entregamos el país mucho peor de lo que lo recibimos. Yo no quiero ser parte de eso. Y por eso estoy aquí. Y les pido que por favor valoren mucho qué es el cambio que merece y que necesita urgentemente este país. Y si ese cambio es volver a seguir haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. Los que amamos la democracia, los que amamos la igualdad con equidad, los que no nos gusta saber que somos uno de los países más desiguales del mundo, luego de haber sido uno de los más igualitarios del mundo, donde, como dije, hay gente que se está yendo a dormir con hambre y donde el futuro es muy incierto, sabemos que seguir haciendo lo mismo y no servir a los intereses de la enorme mayoría, de la gran mayoría de los costarricenses, generar el mayor bienestar posible para la mayor cantidad de gente y gobernar como un club de amigos y parientes, no es la manera. A mí me han satanizado, me seguirán satanizando. Me gustaría pensar, don Roberto, que es porque, como dice usted, yo sí quiero comerme la bronca para cambiar el país, pero eso no me hace un dictador. Eso no me hace desafiar al sistema democrático, que es lo que yo creo que todos estamos peleando. Ni me hace ser un peleón. Me hace ser una persona que piensa, al igual que ustedes, científicos, que si no hay un buen diagnóstico y ese diagnóstico no es claro, comunicado de manera clara, la población, la legitimidad del Estado, que necesita el consenso de los ciudadanos para continuar, no va a poder sobrevivir en esta patria que amamos tanto. Que Dios nos bendiga como país y que los bendiga a ustedes. Les agradezco muchísimo. Ha sido un honor. Que tengan muy linda noche. Muchas gracias, don Rodrigo.